La inteligencia artificial, la robótica y otras innovaciones tecnológicas están remodelando el mercado laboral. Empresas y trabajadores necesitan habilidades digitales para aprovechar las oportunidades. Estudios afirman que casi la mitad de la población de la Unión Europea no posee formación digital mínima y que más del 40% de las empresas tienen dificultades para contratar mano de obra cualificada. Casi que en España yo diría que muchas más, que además lo vivimos a diario. La mayoría de los puestos que representarán la economía del 2030 a día de hoy no existen, así como muchos que hoy existen desaparecerán por completo. Los empleados de hoy y del mañana se enfrentan y se enfrentarán a un mercado altamente competitivo. Para ello, tienen que ser protagonistas de la evolución de su perfil a través de desarrollo de nuevas aptitudes y no tener miedo a los cambios. El objetivo de la Agenda 2030 habla de garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. El carácter permanente de la formación que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida profesional va a resultar crítica. Se acabó esto de estudiar, de titularse y olvidarse de las aulas virtuales o físicas para siempre. El año 2023 es el Año Europeo de las Capacidades. Propone, con este Año Europeo de las Capacidades, la Comisión Europea, dar un nuevo impulso al aprendizaje permanente. Formación y mejora de las capacidades para ayudar a las personas a cambiar de empleo, garantizando que las capacidades sean adecuadas, cooperando con interlocutores sociales y empresas. Adecuar capacidades con oportunidades de mercado. Especial atención a los perfiles que se están demandando y que en España no tenemos, vinculados a lo que hemos comentado, transición ecológica y digital. Y, desde luego, activar a más personas que puedan estar en el flujo de trabajo que a día de hoy son invisibles. Personas pues, que no estudian, no trabajan, no han sido formadas y que de alguna manera a día de hoy para el mundo del empleo son invisibles. Así es que también el Año de las Capacidades va a tratar de meter en el ciclo del talento más personas que a día de hoy están desactivadas, ¿no? Si me permitís la expresión. Con esto, desde luego, el reto es grande. Me gustaría que todos lo viéramos en clave de oportunidad. Desde luego, esto no va a ser posible si no todos estamos confabulados en que esto sea viable. Y, desde luego, lanzar sin que parezca un mensaje de catarsis, que desde luego nos estamos jugando mucho más que el pan de hoy. Nos estamos jugando la sostenibilidad del empleo y país. Y, desde luego, como siempre, y no puede ser de otra manera, la educación tiene que estar a la cabeza de esto, de hacerlo posible y que el futuro pues, sea prometedor para todos los que estamos, los que estarán y, desde luego, que dejemos un mundo de empleo más favorable del que tenemos. Me voy a apoyar en una presentación. Lo primero que he hecho, como es un speed talk, es acortar el título de la presentación, ¿vale? Como era un poco largo y he puesto capacitación digital para el empleo, ¿vale? Perdonad. Y he acortado un poquito el título de la presentación. Bueno, voy a estructurar un poco la presentación en estas tres partes. Primero, un poco la situación en el mercado laboral, y coincido en muchos de los puntos que ha comentado Rocío. Luego, cómo estamos viendo precisamente que esa transformación digital está cambiando diferentes sectores, y no estamos hablando ya solamente de tecnologías de la información, estamos hablando de todo tipo de sectores y cómo todo tipo de profesionales se están capacitando digitalmente. Y, finalmente, todos los recursos que ponemos desde Microsoft precisamente de manera abierta y gratuita para esa capacitación digital. Primero empiezo un poco comentando cómo está impactando la capacitación digital al propio sistema universitario español, ¿no? Y está afectando en la internacionalización de las universidades, está afectando también en la adaptación, precisamente lo que comentaba Rocío, esa falta de adaptabilidad de los grados, de los másteres, que no son fáciles a veces de adaptar por toda la normativa legal. Precisamente con el tema de microcredenciales, con la capacitación digital, pues se está pudiendo adaptar de una manera mucho más fácil, ¿no? En el tema de la transferencia, ¿no?, de los egresados de su conocimiento a las empresas, en la propia actualización del profesorado a las nuevas tecnologías, en la formación a lo largo de toda la vida de los profesionales. Ya no hablamos de una universidad de jóvenes solamente, sino una universidad para todo tipo de profesionales y para todas las edades, y precisamente con idea también de conseguir empleos de calidad, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viendo en el mercado laboral, ¿no? Precisamente lo que estamos viendo, como comentaba Rocío, es
cómo no se están cubriendo muchos puestos en el mercado laboral de competencias digitales, cómo muchas empresas van a ver cómo sus proyectos sufren retrasos y no los pueden acometer precisamente por la falta de perfiles digitales, ¿no? Y cómo el 46% de las empresas españolas, de acuerdo a un estudio de IDC, tiene problemas para encontrar los perfiles digitales necesarios. Y al mismo tiempo, ¿qué estamos viendo? Pues según este estudio que ha realizado recientemente la Fundación CID, que como sabéis trabaja de manera muy estrecha con las universidades, se ve cómo existe una sobrecualificación en el mercado de trabajo, ¿no? Y precisamente lo que pone de manifiesto es que realmente en la base tenemos a los profesionales con los grados, con los másteres que están disponibles y precisamente pues hay un desencuentro en lo que es su formación y lo que es la propia demanda del mercado laboral. Y de hecho, pues lo que se ve en este estudio es que España es el país con más sobrecualificación de todos los países de la Unión Europea. Y este estudio, que bueno, recoge diferentes estudios de Microsoft, pues precisamente lo que pone de manifiesto, como había también comentado Rocío, es la velocidad del cambio. Como por ejemplo, pues ahora mismo la mayoría de alumnos que están en primaria pues van a estar ejerciendo el día de mañana unas profesiones, unos trabajos que realmente no existen a día de hoy. Cómo se van a crear muchos empleos con todo lo relacionado con la nube, con la ciberseguridad, con la inteligencia artificial y cómo está cambiando de manera muy ágil y muy dinámica, ¿no? Y paso a la segunda parte de la presentación, que es precisamente comentar casos de uso de cómo la transformación digital está impactando a todos los sectores y a todas las empresas, y no solamente a perfiles formados en tecnologías de la información, sino todo tipo de perfiles, ¿no? Entonces voy a empezar por el caso de Novartis, que como sabéis es una farmacéutica de las mayores del mundo, y cómo están empleando inteligencia artificial precisamente para hacer una selección de aquellas moléculas que pueden tener más éxito en ser aplicadas en un tratamiento. Entonces, entre miles y miles de moléculas posibles, se centran los científicos realmente en aquellas que, para hacer toda la fase de pruebas, en aquellas que la inteligencia artificial les dice que pueden tener mejores resultados, ¿no? Y precisamente lo que está haciendo Novartis es formar a todos sus empleados cualificados en el uso del tratamiento de datos, en la inteligencia artificial, para que lo sepan aplicar en su área de conocimiento. Y este es el cambio que se tiene que producir en general paradigma, ¿no? Es decir, ya no hablamos de capacitación digital de profesionales de tecnologías de información, sino hablamos de capacitación digital para todo tipo de profesionales. Y hablando de todo tipo de sectores, pues bueno, he cogido este caso también de uso de una destilería de whisky en Suecia que está aplicando inteligencia artificial para encontrar la mezcla más adecuada para su whisky, de forma que sea capaz de ganar premios y de conseguir mayores ventas y tener un grado de satisfacción en sus clientes mayor, ¿no? Y como al final pues implica a la propia master blender de la destilería en el proceso de entrenar la inteligencia artificial. Y el siguiente caso es de una empresa española, Kibim, que está ubicada en Valencia, y esta empresa lo que está haciendo es revolucionar con la inteligencia artificial todo el tema de radiodiagnóstico, sobre todo para temas oncológicos, ¿no? Y ser capaz de asistir a oncólogos y radiólogos en la detección, en poder decirles, por ejemplo, qué tipo de tratamiento podría ser el más adecuado para esa dolencia de esa afección de cáncer, ser capaz un poco de predecir en base a las imágenes cuál puede ser la evolución del paciente en el futuro. Y precisamente lo que está haciendo es implicando a oncólogos en la investigación y a radiólogos junto con pues, sus propios expertos en inteligencia artificial. Llevando un poco al mundo más de educación, cómo también se está innovando en educación. Este es un caso de éxito que bueno, está en diferentes países de Latinoamérica, también en Estados Unidos, y ahora lo estamos trayendo aquí a España con la Universidad de Murcia y un consorcio de universidades con UNI Digital, y es una experiencia para recogiendo
múltiples datos que se manejan dentro de la universidad de los alumnos, ser capaces de predecir el posible abandono de un alumno de manera prematura. La tasa de abandono en grado en España es muy alta, es del 33%. Un 33% de los estudiantes abandona su grado, es muy alta. Entonces, bueno, ser capaces de predecirlo y ser capaces de actuar utilizando pues, los datos y utilizando técnicas de inteligencia artificial. Otro caso de aplicación, ¿no?, de tecnología más avanzada, lo estamos haciendo, por ejemplo, en nuestros propios productos. Es un producto que estamos sacando ahora que se llama Speaker Coach y que precisamente va en la línea de potenciar las soft skills de los profesionales y también de los alumnos. Y es una herramienta por la cual de momento está disponible solamente para idioma inglés, pero saldrá en otros idiomas, incluyendo el español, y va a posibilitar a que algo así vía Teams o una presentación con PowerPoint, pues darle feedback de cómo ha sido su presentación, su entonación, sus pausas, su repetición del lenguaje, su forma de articular la presentación utilizando inteligencia artificial, y le va a dar un cuadro de este tipo de manera privada, solamente va a estar disponible para él, que le va a ayudar a mejorar su presentación. Este es un caso también de uso, y precisamente poner relevancia a lo que había comentado antes de la capacitación digital, no solamente para gente de TI, que es una universidad holandesa, y como en los estudios de Derecho están aplicando un chatbot que han desarrollado los mismos profesores de Derecho utilizando una tecnología de Microsoft que es para desarrollo de esa chatbot sin código, y precisamente les pone un caso de uso de una bancarrota de una empresa y ser capaces a los alumnos de Derecho que entren en ese juego y hacerles preguntas y que vayan guiando en el proceso de bancarrota y desde un punto de vista legal, de todos los pasos legales que tienen que dar a través de ese chatbot que han desarrollado los propios profesores de Derecho. Este es un caso de uso, bueno, ya aplicado no a la docencia, pues como una universidad americana, utilizando inteligencia artificial y machine learning, logra reducir su gasto energético en un 30%, ¿no? Y este, bueno, un caso de aquí de España, de cómo precisamente un catedrático de veterinaria ha logrado innovar en la docencia desarrollando un juego en Minecraft, de forma que sus alumnos pueden entrar e interactuar con toda la plataforma docente a través de una experiencia de visita al campus virtual creado en Minecraft, ¿no? Y esto también pues, pone de relevancia como no estamos hablando ya de gente de informática o teleco, sino estamos hablando, pues, en el caso anterior, de profesionales de Derecho, en este caso de veterinaria, y cómo innovan utilizando precisamente las nuevas tecnologías. Y luego doy paso ya a la última parte, que es todos los recursos que ponemos desde Microsoft precisamente para ayudar, ¿no?, en esta capacitación digital, ¿no? Pues por un lado tenemos disponibles con todo el contenido en abierto y de manera gratuita toda la formación para las certificaciones de Microsoft, que tenemos más de 50 certificaciones. Los datos que tenemos es que la gente que se certifica en nuestras tecnologías, el 70% de los alumnos egresados en 3 meses ya encuentran trabajo. Todo esto lo ponemos disponible a través de la plataforma abierta de Microsoft Learn for Education, y está abierta para cualquier persona. Cualquier persona puede entrar en la parte de estudiantes y formarse y capacitarse. Tenemos además una parte adicional que es un programa de formación para profesores, que la universidad se puede inscribir de manera institucional, y hay unos recursos adicionales de material que pueden utilizar los profesores en sus prácticas, en sus asignaturas. Dentro de esta plataforma hay un apoyo adicional para los estudiantes con diferentes recursos. La plataforma tiene más de 4.000 cursos en abierto. Tenemos una iniciativa que también está alojada dentro de la propia plataforma, que es AI Business School, que consiste en recoger
casos de uso de transformación digital en todo tipo de empresas de diferentes sectores y está clasificado por sectores. Entonces, para un estudiante, por ejemplo, de empresariales o de un máster en administración de empresas, es muy útil porque puede entrar en un tipo de sector empresarial y ver los casos de uso que se están utilizando dentro de ese sector para transformar de manera digital esa empresa, ¿no? ¿Qué más recursos tenemos disponibles? Pues bueno, todo el poder buscar a través de la propia plataforma las diferentes certificaciones que hay en temas de cloud, de ciberseguridad, de tratamiento de datos, de inteligencia artificial, etcétera. Un programa que se llama AI Azure for Students, que consiste en que los estudiantes puedan tener una cuenta gratuita para acceder a la nube pública con un crédito de $100 anuales y acceso a recursos que están disponibles en la nube. Y con esto pues, cualquier persona puede entrar y se puede formar de manera gratuita utilizando los propios recursos de la nube, poniendo en práctica lo que ha aprendido dentro de la propia plataforma. También, ¿qué facilitamos también? Pues, conjuntos de datos que pueden utilizar los estudiantes que están haciendo algún tipo de desarrollo para pues bueno, poder entrenar o poder hacer un desarrollo basado en ese conjunto de datos, ¿no? Tenemos datos, por ejemplo, de poblaciones, datos de recursos, por ejemplo, energéticos. Y en este caso, pues había puesto un ejemplo de algo que me parecía curioso. Es una base de datos de 2.500 posiciones de la mano, cada una de ellas tagueada y que, lógicamente, está tagueada, está etiquetada porque expresa algo con esa posición de la mano, ¿no? Entonces, imágenes con perfil de 2.500 posiciones de la mano. Es una de las bases de datos que están disponibles en abierto, es decir, cualquier persona puede entrar en esta web de Microsoft y puede acceder a esas bases de datos y utilizarlas para los propios desarrollos que estén haciendo, ¿no? Y finalmente también pues, otra iniciativa que tenemos que es relacionada con la inteligencia artificial, que es poner a disposición muchos desarrollos que hay hechos ya paquetizados en inteligencia artificial, con el código disponible en GitHub, con lo necesario para ese desarrollo y que pues, cualquier persona puede utilizar para practicar desarrollo en inteligencia artificial o para incorporarlo en un determinado proyecto, ¿no? He cogido dos ejemplos y dentro de los muchos que hay, uno que es para, mediante inteligencia artificial, ser capaz de una imagen que le faltan trozos, ser capaz de recomponer esa imagen con digamos, los trozos que faltan. Y luego otra aplicación que consiste pues, en poder procesar los datos de una imagen tomados con un móvil y ser capaces de el objeto que se muestra, identificar la posición de ese objeto, la trayectoria que tiene, distancia, etcétera, ¿no? Y esto pues poderlo aplicar a cualquier desarrollo que se quiera hacer. De estos proyectos hay muchos, si entráis ahí, esto está disponible para cualquier persona, al igual que las otras webs que había puesto, y son recursos que, tanto por la parte formativa como por la parte, digamos, más práctica, pues facilitan el que todo tipo de profesionales se puedan formar en las nuevas tecnologías. Tenemos a Javier Tello Bellosillo, que es director general de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, a Yolanda Martínez, que es directora de Talento y Cultura de BBVA España, a Sandra Rodríguez, responsable regional de Recursos Humanos de Amazon España, a Marta del Mazo, que es subdirectora de Formación y Aprendizaje de Repsol, a Luis Ángel de la Viuda, que es Talent Manager de IKEA España, y a Vanessa Berrido, que es responsable de Gestión, Talento, Diversidad y Employer Branding en Danone. Se trata de formar a todo el mundo con un nivel de competencias digitales adecuado para desempeñar bien su profesión, su trabajo, su carrera en cualquier ámbito, y podemos hablar de veterinaria, de arquitectura, de marketing y de cualquier otra profesión. La segunda es generar vocaciones digitales muy STEM, o muy STEAM. Aquí de lo que se trata es de cuidar las vocaciones científicas, ¿no? Y cuidarlas desde el principio. Y aquí conectamos ya con el proceso escolar, ¿no? Donde empiezan a desactivarse las vocaciones científicas es en la edad escolar. Uno llega ya a los 16 años que empieza a optar y a elegir, y el problema es que ya no es muy libre para elegir entre todo el elenco de posibilidades. ¿Por qué? Pues porque había una formación quizá
no suficientemente rica en el ámbito científico o en el ámbito principalmente matemático, que hoy es una cuestión que diferencia entre quien puede o no hace una carrera STEM pura, ¿no? Y la tercera, y con esto la introducción que nos está hecha, es importantísimo ser conscientes de que la educación y la formación para la era digital tiene que tirar muchísimo de la formación en valores, porque la digitalización del mundo está poniendo encima de la mesa los grandes retos de una potencial deshumanización de la realidad educativa, profesional y laboral. Y por tanto, para los educadores hoy formar en competencias digitales es crítico, y enriquecer y potenciar todavía más el equilibrio de la persona a través de una formación en valores, en principios, que le permita estar bien anclado. Un poco el resumen. Pues yo diría que el mundo laboral está cambiando, pero está cambiando a una velocidad vertiginosa, pero porque la sociedad cambia a una velocidad vertiginosa, y eso es consecuencia fundamental de una irrupción abrupta de nuevas tecnologías, que ya se han mencionado antes: la inteligencia artificial, el Big Data, la robótica, el Internet de las cosas. Pues han cambiado todo, surgen nuevas necesidades, son necesarios nuevos conocimientos, y por lo tanto tenemos que adaptarnos a ese entorno que está cambiando. ¿Y para qué? Pues fundamentalmente para que las empresas sigamos siendo competitivas, podamos darle el mejor servicio a nuestros clientes y podamos seguir aportando a las sociedades donde operamos, porque esa es nuestra razón de ser. El cambio de paradigma es brutal, y principalmente hay el factor de la velocidad de cambio es exponencial, de todo lo que ocurre, no solo a nivel digital, es cómo evolucionan las cosas, el entorno VUCA, que ya no es VUCA, ya es BANI, ¿no? Es que el propio entorno también está cambiando. Y el segundo factor para mí es el acceso al contenido y a los recursos de aprendizaje. Hasta hace un tiempo acceder a contenido de aprendizaje de valor era muchas veces un privilegio, y hoy casi está a 2 clics de cualquier usuario que pueda, digamos, navegar y encontrar aquello que busca. Entonces, esto pone en jaque todo lo que habíamos aprendido en cuanto a formación y desarrollo y aprendizaje de las personas. Y pienso que a nivel social, si queremos avanzar, realmente tenemos que hacerlo desde todos los ángulos. No solo son las empresas, también es todo el sistema y ecosistema educativo, pero también somos las personas como individuos, y cómo de alguna manera nos enfrentamos a los retos de aprendizaje que tenemos hoy y que vamos a tener mañana. Y resumo de alguna manera cómo veo yo cada uno de estos 3 ejes, ¿no? En qué dirección deberían avanzar. En primer lugar, el sistema educativo, y lo hemos mencionado casi todos, tiene que adaptarse enormemente, no solo en la adopción de tecnologías y de innovaciones, sino también en la forma en la que entrenamos y preparamos a las personas. Tradicionalmente, ¿no?, se invertían muchas horas en leer contenido, en interiorizar el contenido. Cada vez más la formación es mucho más práctica, es mucho más experiencias de aprendizaje que no puramente formación de lectura, ¿no?, que digo yo. Incluso el formato de la propia formación ha cambiado muchísimo. Hoy en día tenemos a nuestro alcance pues contenido de valor, pero también casos de éxito, referentes, un montón de recursos de aprendizaje, ¿no? Entonces, el sistema educativo debe transformarse de forma muy ágil. Las personas debemos transformarnos, es decir, debemos ser, y creo que lo mencionaba, no sé si era Yolanda o Rocío, que debemos ser protagonistas de nuestro propio desarrollo, ¿no? Estamos acostumbrados a formarnos una vez en la vida de forma muy intensiva, y el resto, pues, entrenar en el trabajo. Eso obviamente ha acabado, ha finalizado, y debemos ser nosotros mismos, cada uno de nosotros, que también busquemos las oportunidades de aprendizaje, los recursos, y vayamos trazando nuestro propio itinerario, porque cada vez más va a ser más individualizado, cada vez hay más oferta, y debemos trazar cada uno nuestro camino y tener esa hambre, esa curiosidad y esas ganas de aprender y desaprender a lo largo de toda la vida. Y en tercer lugar, las empresas. Tenemos un papel muy importante, y no solo para formar a nuestros empleados y que lleven a cabo los objetivos que nos marcamos como compañía, sino también porque tenemos un impacto muy grande en la sociedad a través de cómo preparamos el talento. El talento que está hoy en mi empresa estará mañana en una de las vuestras, pero quizá pasado mañana volverá a la mía. Con lo cual tenemos que invertir en el desarrollo de nuestro talento como país para el bien de todos, ¿no? Y en este sentido creo que las empresas tienen que trabajar a 3 niveles. El primero es
maximizar y generar recursos de formación y aprendizaje y al alcance de todos, especialmente, y coincido muchísimo en competencias blandas, lo técnico se aprende, las competencias más soft se deben entrenar y debemos vivir muchas experiencias para hacerlas con éxito. El segundo nivel en el que deben trabajar las empresas creo que es a nivel de generar entornos de aprendizaje, generar entornos en sus compañías donde el aprendizaje sea una constante. Aprender es cada día, en cada lugar y en cada momento, y las empresas deben saber capitalizar eso en todo su ecosistema, no solo impartiendo cursos de formación, sino generando entornos donde juntemos cross-generaciones, donde aprenda una generación de otra, donde aprendemos de otras empresas que están haciendo cosas de forma muy diferente, donde aprendamos en comunidad y de forma colectiva y no solo a nivel individual, y donde trabajemos muchos más los valores como organización para capitalizar eso que hemos aprendido. Y el tercer y último nivel en el que creo que deben trabajar las empresas es a nivel cultural, muy relacionado con el entorno, pero las culturas que debemos promover en las empresas deben ser culturas que favorezcan esta capacidad de aprendizaje, que permitamos el error, que permitamos que la gente se pueda equivocar y aprender de ese error, y que los líderes sean inclusivos a perfiles que necesitan muchas veces un tiempo para aprender, para prepararse, para estar a la altura, y esa flexibilidad, ¿no?, innata y agilidad de la propia cultura organizativa. Creo que estamos llenos de talento y no hay escasez de talento para las empresas. Salvo en determinados targets como puede ser la parte digital. Pero tenemos mucho talento en España, mucho talento. Y en IKEA lo que hacemos es buscar ese talento. Tenemos un enfoque de considerar a todo el mundo como talento, no solamente aquellas personas que tienen potencial, sino todos los empleados que están en IKEA. Entonces buscamos valores, simplemente, no buscamos currículums. Entonces a partir de ahí lo que hacemos es pues buscar actitudes, sobre todo en habilidades blandas, y gente que quiera crecer con nosotros, porque luego lo que hacemos es dar esas oportunidades a nuestra gente y dar ese contexto que decías tú antes de aprendizaje. Es decir, el error es posible. Entonces, partiendo en un contexto de confianza, al final la gente crece. Mirar a la gente por lo que tiene y no por lo que le falta hace crecer a la gente. Y ese es un poco el mindset que tenemos en IKEA. A partir de ahí, un poco lo que os comentaba antes, nuestro enfoque de liderazgo es un enfoque de todo el mundo es considerado un líder en IKEA. Y a partir de ahí empoderamos a la gente para que tome sus decisiones, para que tome sus iniciativas, para que aprenda de forma continua. Y evidentemente tenemos una oferta formativa amplia en la que cada una de las personas que están en IKEA puede ver qué necesita, qué quiere, qué tiene interés. Damos ese empoderamiento de autoconocimiento y una vez que te autoconoces, hacia dónde quieres ir, con conversaciones, con tu manager, con tus compañeros, con feedback que te haga crecer. Entonces, yo creo, y vuelvo al inicio, creo que en España estamos llenos de talento y lo has comentado tú, Rocío, al principio, que exportamos talento. Entonces, yo creo que tenemos que estar orgullosos de la sociedad que tenemos, de los jóvenes, de las nuevas generaciones que se están incorporando a las empresas. Evidentemente hay cosas que hacer en las universidades o en los ámbitos académicos para intentar adaptar un poco las necesidades de las empresas con la necesidad académica. Pero yo creo que tenemos una suerte enorme de tener pues lo que tenemos en España. Yo vuelvo un poco a la pregunta que decías de si las empresas sabemos qué es lo que necesitamos o lo que vamos a necesitar en el futuro. Y obviamente yo creo que todas las empresas que están aquí representadas pues tenemos herramientas de Strategic Workforce Planning, que vamos visualizando escenarios, vamos viendo qué tipo de perfil necesitamos. En muchas ocasiones, efectivamente, muy focalizado en qué conocimientos técnicos, sobre todo en empresas tan industriales como la nuestra, qué perfiles técnicos, qué conocimiento específico, pero cada vez se va abriendo más camino, efectivamente, estas soft skills, qué capacidad tienen las personas de aprender, de adaptarse a nuevos entornos, de no asustarse ante nuevos retos, de tener la capacidad de en un momento dado dar un giro a tu carrera total y decir, bueno, yo hasta ahora era geólogo y ahora de repente soy analista de datos. Bueno, sí, analista de datos geológicos, o sea, tampoco cambia tanto, ¿no? Pero parece como que es un cambio importante, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante desde el punto de vista de las empresas, el clarificar efectivamente cuáles son nuestras necesidades, pero siempre dejando muy claro
que hoy por hoy lo que buscamos es esa capacidad de adaptación, porque tampoco tenemos una varita mágica y los tiempos, como decíamos antes, están acelerando los procesos de cambio, y algo que podía tener una visión de en 15, 20 años va a evolucionar un poquito. Ahora no digo que sean 15 meses, pero digamos que el tema cambia con mucha rapidez. Pero también hay una exigencia por parte de las empresas de adaptarnos a lo que el talento nos está requiriendo. Nos está requiriendo nuevas formas de trabajo, nos está requiriendo entornos diferentes, estamos cambiando, haciendo estructuras mucho más planas, trabajando mucho más en base a proyectos que da a personas convertirse en líder, aunque a lo mejor por tu nivel en un momento dado no tienes esa responsabilidad, pero esta nueva forma de trabajo te lo da, puedes liderar un proyecto, eso te permite identificar talento que podías tener más o menos oculto. Estamos trabajando en nuevos entornos de trabajo híbrido, también lo comentabas antes, Rocío, ¿no? de generar posibilidad de trabajar, ya no solo porque unos días trabajas en tu casa y otros días trabajas en la oficina, sino porque puedes trabajar con gente que está dispersa geográficamente. Eso también requiere unas habilidades también muy relacionadas con la sensibilidad cultural, ¿no? Yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando compramos la Argentina YPF, yo recuerdo que cuando hablábamos con nuestros colegas latinoamericanos decían: ¿por qué en España siempre estáis enfadados? Habláis y decís: ¿qué pasa? Hola, ¿qué necesitas? Y ellos, claro, necesitaban un tiempo de cómo te va, la familia, o sea, son rasgos culturales. Eso mismo decimos nosotros de los norteamericanos, ¿no? Hijo, por lo menos dime hola, no vayas tan alto. Entonces, eso requiere una capacitación o una sensibilidad a este tipo de cosas que las empresas también tenemos que proporcionar, porque si no, es lo que comentabas antes, Vanessa, del talento que tú tienes ahora, mañana está en otra empresa y luego vuelve, puede ser algo positivo, pero al mismo tiempo también puede ser algo negativo, ¿no? Si no eres capaz de retener un talento que es valioso para ti, pues es una pérdida importante para la empresa, ¿no? Entonces, eso es también parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Generar ese ecosistema donde las personas puedan sentir realmente que son sus propios líderes, que pueden tomar decisiones y que pueden crecer, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es como una carretera de doble dirección, ¿no? Tenemos responsabilidad importante también las empresas en ese sentido. Ese protagonismo que tenemos las personas es hacerle a las personas dueños de su propia carrera profesional y de su futuro. Yo creo que cuando realmente empoderamos a las personas en esto, a partir de aquí se consiguen grandes resultados, y ver a la persona no limitada, sino realmente como una oportunidad. Y yo creo que esa es la base del éxito. Competencias digitales, competencias técnicas, por supuesto, todos los que estamos aquí, todas nos vamos a tener que adaptar, y ya lo estamos haciendo, y esa parte de habilidades que les vamos a llamar, ¿no? También yo estoy de acuerdo, como habilidades de liderazgo, porque a mí me parece que esas son las realmente duras, ¿no? Esas son las que cuesta más contratar a perfiles que vengan de fuera. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, las entrevistas, mismamente, ¿no?, para entrar en la compañía, están basadas en base a nuestros principios de liderazgo, ¿no?, a nuestra cultura. Entonces, se hacen preguntas competenciales precisamente para ver si la persona puede encajar, ¿no? y también nosotros, ¿no? Porque esto es al final un baile de dos en relación, por ejemplo, con aprender y ser curioso, que es uno de nuestros valores, y bueno, aquí encaja, yo creo que también lo que hemos venido comentando, y también, bueno, contrata y desarrolla a los mejores, y la parte de desarrollo, desde luego, está implícita en nuestro día a día. Nosotros tenemos un propósito claro: proporcionarles a nuestros clientes la información que necesitan para que tomen las mejores decisiones financieras que les permitan construir, pues, la vida a la que aspiran. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra razón de ser. Y eso es lo que tiene sentido que hagamos hacia adentro, y que utilicemos la tecnología para conocer en qué momento profesional, personal, de desempeño, de aspiración se encuentra cada una de las personas que formamos BBVA en España. Porque así los 14 ámbitos de conocimiento que hemos identificado como estratégicos para nuestro avance tendrán sentido en la medida en la que a mí me ayuden a seguir desarrollándome profesionalmente. Y aquí es donde
yo veo que existe el segundo reto. Por una parte, tenemos que individualizar la formación. Tenemos mucha formación de mucha calidad, pero no toda es útil para todos en el mismo momento. Y además tenemos que ser capaces con la tecnología de anticiparnos y de identificar cuándo es el momento adecuado para que tú aproveches ese recurso formativo y te sientas empoderado para dar el siguiente paso que te permita seguir desarrollándote profesionalmente en la organización. Con lo cual, individualizar la formación, anticiparte para empoderar a la persona, haciéndole protagonista de su desarrollo. Y voy al último punto, que creo que también lo habéis mencionado y que me parece muy relevante y que a veces no sé si lo ponemos, pues no sé si le damos tanta importancia, que tiene que ver con que todo este proceso formativo tiene que ser un proceso armonioso y tiene que ser compatible con la vida de las personas. Porque ya no decimos que hay una vida personal y una vida profesional y dentro de la vida profesional yo me formo y tengo tiempo para formarme. No, tenemos una vida, una. Y en esta tenemos que hacer que sea compatible todo aquello que nos permita disfrutar del viaje, porque el viaje sin duda se está produciendo. Y tenemos que acompañar a las personas que formamos parte de la organización a que ese viaje lo disfruten de la mejor manera. Empezamos nuestro proceso de transformación hace muchos años y lo empezamos apalancados en la tecnología, por supuesto. Desde ahí es de donde surge nuestra reflexión transformativa. Pero ¿qué es lo que hemos descubierto y en nuestra experiencia ha sido más importante para seguir dando los pasos en la línea de apalancar esa transformación? Una adecuada gestión del cambio, que yo creo que también lo habéis comentado vosotros. Porque al final gestionar el cambio es gestionar la incertidumbre. Y las personas, per se, no nos resistimos al cambio. Lo que hacemos es que respondemos al cambio, porque genera incertidumbre y respondemos ante la incertidumbre. Por eso, desde el punto de vista formativo, lo que necesitamos es contar con recursos que nos permitan entender ese cambio y nos hagan sentirnos preparados para abrazarlo. Entonces, tenemos que trabajar con las personas que forman parte de la organización a todos los niveles, el que tengan esa capacidad de aprender y quieran aprender porque entienden que hay utilidad en eliminar incertidumbre en el proceso de cambio que viene. Por eso creo que es fundamental que enfoquemos la gestión de las competencias, la gestión de las capacidades en este sentido. Tenemos que aprovechar las tecnologías que dotan de mucha flexibilidad a los procesos, que nos permiten acceder a todo tipo de contenidos formativos, que hacen que esto sea compatible con nuestra vida y sacarle el máximo partido. Porque generar un abanico competencial que nos permita estar preparado, creo que es lo que toca en un entorno tan cambiante como el que estamos viviendo. ¿No? Para nosotros al final tiene que haber un equilibrio. Evidentemente la educación es la base. Si no hay educación es muy complicado. Todo lo que viene después, construir y ayudar a las personas o impulsar a las personas hacia donde también quieren ir, ¿no? Como os decía, para nosotros las personas son las dueñas de su carrera profesional, ¿no? Y eso al final no solamente le pone la responsabilidad evidentemente a la persona, sino también la organización tiene que responder. Y un ejemplo, ¿no? Se me viene a la cabeza. Nosotros contratamos para algunas posiciones además gente muy joven, que son ingenieros de perfiles de todo tipo, ingenieros químicos, industriales, bueno, y hay algo, ¿no?, que tienen y es una educación excelente, ¿no? Y vienen con muchísimas ganas de desarrollarse, de aprender, de contribuir, ¿no? Y luego cuando entran en la empresa, ¿no? Pues al final hay algo que descubren, ¿no? Y es esa parte de las habilidades de liderazgo y no son algo
todavía no está muy desarrollado en algunos ámbitos educativos, ¿no? Entonces, evidentemente no cuentan muchos de ellos, ¿no?, con esa experiencia y tienen que enfrentarse a retos, pues por ejemplo, ¿no?, gestionar un equipo a lo mejor de 20, 30, incluso 50 personas, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, al final ahí tienes que acompañarles. Yo creo que es poner en valor que no solamente lo que vas a aportar tú como persona va a ser lo que has estudiado, que desde luego, sino también lo que traes de tu casa, ¿no? Lo que viene al final dentro de ti, tus valores, tu pasión y tus ganas de aprender. Y a partir de ahí construimos programas y evidentemente individualizar. Totalmente de acuerdo contigo, porque hay personas que ya vienen con eso de, vamos a decir, ¿no?, de serie, pero hay otras personas que tienen que desarrollarlo. Pues al final la principal labor de la empresa o a lo que nos enfrentamos es esa gestión del cambio y cómo acompañar a las personas a que adquieran, y que no solamente lo adquieran porque tú como compañía lo necesitas, sino que realmente ellos y ellas puedan ver la oportunidad que les brinda esas habilidades de liderazgo, que por supuesto las técnicas, como decíamos, son fundamentales, pero que no pueden quedar atrás para realmente tener una carrera de éxito. Bueno, yo cada vez que me plantean la pregunta de si un título o una capacidad siempre digo depende. O sea, a nosotros no se nos ocurriría mandar a alguien a perforar un pozo petrolífero porque tenía la capacidad de aprender. O sea, obviamente tienes que tener ahí un fundamento, ya no solo por la merma económica que podría ser un fiasco de esas características, sino, por ejemplo, todas las implicaciones de seguridad, medio ambiente y demás. O sea, que decir, yo creo que hay unos basics que son un requerimiento. Lo que no quita es que eso sea mucho más importante que toda la parte más de liderazgo, de otra serie de habilidades. En ese sentido, yo creo que lo que hay que trabajar es porque el entorno de aprendizaje previo al profesional, ya sea un ciclo, el grado, un máster, lo que sea, empiece a estar 100% embebido de la realidad profesional que se van a encontrar después. Trabajo colaborativo, trabajo proyectos, no tanta lección magistral como por lo menos antes se daba. Yo creo que en ese aspecto todos los entornos educativos están evolucionando un poco más a este tipo de dinámicas, pero yo creo que ese tiempo, aparte de consolidarte mucho como persona humana, que yo creo que eso siempre es importante, te ayuda a desarrollar ese tipo de habilidades que luego en la empresa van a ser muy importantes, ¿no? El dónde buscar la información, qué información es relevante, el darte cuenta muchas veces que consigues mejores resultados cuando te apoyas en otro, es lo que decía antes del trabajo colaborativo. Todo eso son realidades que si ya la persona las trae, digamos, de su entorno más formal de educación, pues lógicamente las empresas nos beneficiamos y podemos seguir construyendo sobre eso. ¿Y cómo construirlo? Pues lógicamente desarrollando aquellas habilidades que son esos pilares para que cada vez se responsabilicen más de temas, pueden liderar proyectos, pueden adquirir pues eso, la responsabilidad de gestionar un equipo o de un proyecto, de un presupuesto importante. Todo ese tipo de cosas se tiene que fundamentar en ese conocimiento técnico del ámbito que sea, pero también de todas estas habilidades. Yo cada vez que plantean programas de formación, tenemos que desarrollar, tenemos que hacer, siempre intento ponerme en la piel del empleado y decir, a ver, y cuando yo le presento a un empleado esto, va a decir, ¿y esto a mí a qué me ayuda? ¿En qué me afecta? ¿En qué medida? Entonces tenemos que hacer siempre esa formación lo suficientemente atractiva para que la persona sepa que esto contribuye a mi carrera profesional de esta manera, porque me va a dar estas nuevas skills o porque me va a abrir estas posibilidades o simplemente porque me está generando una base sobre la que luego poder seguir construyendo, ¿no? Yo creo que ese es el reto que tenemos nosotros muchas veces en las empresas, ¿no? El ser capaz de vender toda esta, no sé, creo que a veces estamos absolutamente desbordados de oferta formativa y tenemos a los empleados como por dónde empiezo, ¿no? Pues ser capaces de explicarles cuáles son los primeros pasos, para qué se hace cada cosa y que ellos tengan la capacidad de construir su propia ruta de desarrollo profesional acompañado con el aprendizaje. Y eso, si alguien tiene la fórmula, que me la explique porque creo que es complicada. El dilema es jodido, por no utilizar otra expresión.
sea, yo creo que, o sea, el tema de las competencias técnicas, vamos a decir que no las valoramos, entre comillas, porque al final es algo que puedes aprender. Y quizás también porque nos lo provee las instituciones educativas, académicas. Entonces, yo no quito o no quitamos valor a la parte más de competencia técnica, pero se puede aprender teóricamente. Entonces, desde ese punto de vista, salvo en ocasiones, dependiendo de las empresas, que necesites perfiles específicos, en nuestro caso en IKEA, es mucho más transversal, con lo cual no necesitamos, como decía antes, un currículum, sino que necesitamos, bueno, pues otro tipo de capacidades. ¿Cómo afrontamos en IKEA el tema de las habilidades? Bueno, al final necesitamos gente que, como bien decía Javier, al final hay gente que se tiene que enfrentar, por ejemplo, a un fracaso, al estrés, a tomar decisiones, y eso es algo que tienes que entrenar. Pero nosotros lo que afrontamos es a través de sistemas de evaluación, de feedback, en el que ponemos en marcha un espacio donde el error es posible y recibimos feedback, recibimos evaluación de nuestros compañeros, de nuestro manager, con lo cual nos dan conocimiento de cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, con lo cual podemos trabajar en ello. Acompañamos, como alguna de las empresas, como Vanessa ha comentado y Marta también ha comentado, acompañamos en ese proceso de aprendizaje a los empleados, bien con temas de coaching, temas de mentoring, formaciones en workshops donde estás con gente que tiene los mismos problemas o las mismas necesidades o inquietudes que tú. Entonces, bueno, afrontamos esa parte porque es la crítica. Yo creo que tú partes de conocimientos técnicos de base, un amueblamiento, vamos a decir, cognitivo de todos, y lo que te da el salto es todas esas capacidades que ya no llamo ni blandas ni duras, sino capacidades relacionales en las que te dan el salto en la vida profesional y que dan resultados en las empresas. Pues bueno, me encanta el debate porque partías, Tino, de la palabra titulitis, ¿no? Y yo pienso, y un poco volviendo al punto de partida de la sesión con Rocío, que hablaba de que el talento en España está sobrecualificado y somos de los países que más sobrecualificación tenemos de talento, creo que se ha producido un poco porque al menos mi generación y creo que muchos de los que estamos aquí hemos crecido en un entorno en el que el objetivo era tener el título, desarrollar tu carrera y a partir de ahí te abrías las puertas a un mundo profesional. Entonces, creo que hemos entrado en esta rueda como sociedad y hemos llegado al punto que estamos, que al final tenemos mucha gente con muchos títulos, pero las empresas no encuentran el talento que buscan. Entonces, volviendo al inicio de un poco lo que yo mencionaba antes, creo que la base está en que todos debemos transformar la mirada y digamos, nuestra acción en torno a la formación y el desarrollo, ¿no? Principalmente, y Javier lo comentaba, en el sistema educativo, llegar a tener el título no tiene que ser una acumulación de conocimiento técnico. Yo aún, desgraciadamente, yo lidero también la parte de marca empleadora, me reúno con universidades y hay todavía algunas muy renombradas en este país que todavía me dicen que el mundo académico y el mundo profesional son mundos distintos y que no deben coexistir. Entonces, yo me pongo las manos en la cabeza porque para mí el valor que va a aportar el sistema educativo y académico a los profesionales de mañana es sobre todo, lo decía Javier, formar personas, buenas personas y con la cabeza bien amueblada. Y para mí el desarrollo de un título, sea cual sea, tiene que tener un componente de experiencia de aprendizaje mucho mayor del que tiene hoy. De experiencia de vivir situaciones que te permitan aprender y no solo de, digamos, leer contenido que vas a interiorizar. Porque el contenido va a caducar, pero la experiencia es lo que te da esas capacidades de liderazgo relacionales. Y muchos jóvenes que vienen a optar por un empleo, al final ellos piensan que su valor es su título y es su formación técnica. Pero eso no les diferencia de los demás. Eso es una commodity. Yo siempre lo digo, ¿no? Que al final se ha convertido en una commodity.
tener un título de formación y estar cualificado, hoy en día es una commodity, casi todo el mundo lo tiene. Entonces pienso que, de nuevo, volviendo a mi speech inicial de los 3 factores que deben cambiar, el sistema educativo debe evolucionar y transformar la forma en la que aprendemos. Y sobre todo la clave es las personas. Tenemos que cambiar la mirada hacia el aprendizaje. Y lo decías, Marta, yo tampoco tengo la fórmula y estamos saturados de contenido formativo y desarrollando catálogos cada vez más amplios y acceso a numerosos recursos formativos. Pero Yolanda lo decía, la persona es una única persona y aprende no solo en el trabajo. Es que en nuestra vida personal aprendemos un montón de cosas, en nuestro tiempo personal. Yo veo TED Talks, voy a ponencias como esta, hoy estamos aprendiendo mucho. Entonces, ¿cómo fomentamos ese espíritu en cada uno de los niños y niñas que están creciendo en el país para que el día de mañana, pues digamos, seamos una sociedad ágil, adaptable y que obviamente podamos aprender cosas técnicas? Vamos a necesitarlo a lo largo de cada vez más seguramente, pero que al final esto es un plug and play, enchufas y desenchufas, aprendo algo técnico, mañana habrá caducado, lo vuelvo a aprender, pero esa base más transversal creo que es donde deben trabajar todos los agentes que tenemos un impacto en el sistema de formación y desarrollo.